en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, así como de la sede de la UNAM en China. Les damos la más cordial bienvenida a escuchar el día de hoy esta extraordinaria conferencia, Los viajes de las plantas americanas y las huellas mexicanas en la gastronomía tailandesa, impartida por la doctora Pasure Luesacul, quien además es una gran promotora de Latinoamérica en Tailandia. Esta conferencia además va a ser moderada por el doctor Pablo Ramírez, investigador adscrito del PUAEO, quien además también fue egresado de la Universidad de Chulalongkorn. A continuación, para dar inicio a esta conferencia, le damos la bienvenida a nuestro director, al doctor Adalberto Noyola, director de la sede de la UNAM en China. Adelante, doctor. Muchas gracias, Pablo. Y me acompaña Pablo Mendoza, nuestro coordinador de asuntos académicos y culturales de la sede de la UNAM en China. Antes de iniciar, agradezco a todos los asistentes, ya sea virtuales en este momento, en Zoom o quienes nos escuchan por Facebook, su asistencia a esta muy interesante conferencia y en particular agradezco a la doctora Pasure Luesacul su disposición por ilustrarnos sobre esta investigación que ella ha realizado desde la Universidad de Chulalongkorn. La sede de la UNAM en China es una plataforma académica de representación de la UNAM en la región de Asia-Pacífico. A través de ella, la UNAM logra un posicionamiento internacional al impulsar la actividad académica, científica y cultural que desarrolla nuestra universidad. Desde nuestras oficinas en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, con quienes colaboramos además en forma muy estrecha, trabajamos para identificar y generar mayores oportunidades de vinculación, cooperación, intercambio y movilidad para toda nuestra comunidad en su sentido más amplio, estudiantil y académica, con las instituciones de educación superior en China y otras instituciones de este país que realizan actividades de investigación en humanidades, ciencias, innovación tecnológica, artes y cultura. Esta sede es una entre la red de 11 que se encuentran en diversos países, además de las 3 escuelas de español y cultura mexicana que tiene nuestra universidad fuera del país. Esta es la única sede de la UNAM en el continente asiático y en Oceanía. Desde nuestras oficinas en Beijing, por lo tanto, atendemos lo que llamamos nuestra zona de influencia, que abarca los países de la región Asia-Pacífico. En esta ocasión, la doctora Alicia Girón, la directora del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía, el PUEAO, no nos puede acompañar y me ha pedido si doy a su nombre también la bienvenida. Simplemente mencionar que el PUEAO, Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía, busca generar, profundizar y difundir conocimientos enfocados hacia la comprensión de las diversas problemáticas y realidades de Asia y África y su relación con México. Esto se realiza desde perspectivas multidisciplinarias, creando sinergias interinstitucionales y vinculadas con la académica, en lo académico, con la sociedad y el gobierno. El PUEAO, como decía, es dirigido por la doctora Alicia Girón, quien es investigadora emérita de la UNAM y está adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Antes de terminar estas palabras de bienvenida, quiero mencionar que la UNAM firmó en octubre de 2025 2 convenios de colaboración con la Universidad de Chulalongkorn, la principal universidad de Tailandia. Uno es general, tipo paraguas, y otro es específico, en particular movilidad estudiantil. En el marco de esta naciente relación es que organizamos esta conferencia impartida por la doctora Pasure Luesacul, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Letras de esa universidad. Muchas gracias, sean todos bienvenidos y bienvenidas y disfrutemos de esta conferencia que nos va a impartir la doctora Pasure. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, doctor Noyola, por su enriquecedora presentación. A continuación, le damos la palabra al doctor Pablo Ramírez, que nos presentará a la doctora Pazure Luesacul. Adelante, Pablo. Gracias. Muchas gracias, doctor Noyola, doctor Mendoza. Es un placer participar en este primer evento de colaboración entre la UNAM y Chulalongkorn, mi alma mater doctoral. Y pues también un placer y un honor presentar a la doctora Pazuri Lusacul, vicedecana de Asuntos Internacionales de la Facultad de Letras, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y docente de la sección de Español de la Facultad de Letras de la Universidad de Chulalongkorn en Tailandia. Es doctora en literatura hispánica y posee una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España. Su investigación se centra en la cultura y la literatura latinoamericanas desde una perspectiva comparativa con las tradiciones tailandesas. Más recientemente, sus intereses académicos se han ampliado hacia la historia de la alimentación, en particular a las conexiones históricas entre el mundo hispánico y la gastronomía tailandesa. Asimismo, es traductora literaria. Entre sus obras traducidas se encuentran 20 poemas de amor y una canción desesperada del premio Nobel chileno Pablo Neruda y Popol Vuh, la leyenda sagrada de los mayas. En 2024 recibió el premio Surintaracha, otorgado por la Asociación de Traductores e Intérpretes de Tailandia, en reconocimiento a su destacada trayectoria como traductora literaria. Así que pues esta noche la doctora Pasuri nos va a ayudar, bueno, más bien nos va a presentar este tema tan interesante que habla de las influencias de los ingredientes mexicanos en la comida tailandesa. Así que Pasuri, adelante por favor. Ok. Muchísimas gracias. Buenos días para Tailandia y buenas noches para México. Antes de nada, me gustaría agradecer por la invitación por parte del doctor Adalberto Noyola, director de la sede UNAM China, y también Pablo Mendoza, coordinador académico cultural, porque como doctor Noyola dijo al principio que Chula y la UNAM pues firmamos el convenio en octubre y la invitación fue iniciado en ese momento, ¿no? Y también muchísimas gracias a Pablo Ramírez, pues profesor del programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, y también muy querido porque se doctoró aquí en Thai Study en mi Universidad de Chulalongkorn. Entonces ya nos conocimos y siempre me acompañó en diferentes charlas sobre Tailandia, conexión Tailandia y América Latina, especialmente pues México. Entonces, siempre tengo que responder una pregunta. Tú, siendo una tailandesa, ¿qué haces con el tema de América Latina? ¿Qué conexiones, a pesar de la geografía, distancia geográfica, de todos los sentidos, qué conexiones en realidad que tenemos, ¿no? Entonces, pues la respuesta está en esta presentación. Entonces, me gustaría compartir ahora mi presentación. Am, Am, en realidad, es siempre el tema de mi interés, desde luego, ¿no? Porque apreciamos los latinoamericanos y los tailandeses, los asiáticos, apreciamos mucho el sabor, la gastronomía, ¿no? Pero empecé a hablar sobre este tema que llevé investigando, explorando ya hace mucho tiempo, pues el año pasado, porque hubo varios inventos de celebraciones, por ejemplo, celebraciones de aniversario de 150 del establecimiento del Ministerio de Asuntos de Relaciones Internacionales de Tailandia. Y también de 50 años de relaciones diplomáticas entre México y Tailandia, ¿no? Entonces, de hecho, el año pasado, en agosto, fui a México a hablar sobre este tema también para el festival de Thai Fest, ¿no? Organizado por la Embajada de Tailandia en México. Y desde entonces vi que este tema interesa mucho tanto a los tailandeses y también a los mexicanos. Am, Se trata de desconocimiento entre nosotros, cuando nosotros los tailandeses, siempre
pues nos captamos de picor de la comida tailandesa, la gastronomía que siempre lleva como ingrediente principal chile, ¿no? Como el chile. Y los mexicanos que pues a ustedes también les gusta mucho la comida tailandesa en el festival Thai Fest, ¿no? Yo hablé con Pablo, vamos a ver qué hay de comida en el festival y se acabó muy rápido, ¿no? Pero en realidad somos ya amigos, compañeros de la elaboración de estos platos tan sabrosos, ¿no? Desde, no de ahora, sino de hace como 500 años o algo así, ¿no? Entonces, este tema también, pues por lo que he dicho al principio, pues inicié muy seriamente, gracias a este evento, como 50 años de relaciones diplomáticas entre Tailandia y México, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos, eso sí, 50 años de las relaciones como oficiales, ¿no? Pero después siempre tenemos que hablar de la cultura que nos conecta gente y gente. Y cuando hablamos de esta época, hablamos también de la diplomacia gastronómica, hablamos de poder blando y tengo que hablar también de mi amistad con mis amigos mexicanos, ¿no? Que siempre compartimos, más que mexicanos, también muchos latinoamericanos que son muy amigos, muy queridos míos desde hace mucho tiempo. Y noté una cosa muy importante porque cuando nos juntamos, cocinamos, ¿no? Y resulta que los mexicanos aguantan más el picor de la comida tailandesa. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos este vínculo hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esta presentación, pues tuvo inicio, origen en mi charla desde el año pasado en México, pero sí, esta presentación desarrollé más en el plan para el público académico, los que se interesan en el tema y a lo mejor en el futuro podemos colaborar porque esta charla, Pablo Ramírez dijo al principio, que se trata de la primera actividad académica entre el programa de Pablo, ¿no? De programa universitario de estudios sobre Asia, sobre África, Oceanía y también con conexión con América Latina. Entonces, espero que esta charla pueda inspirar, ¿no? Que en realidad tenemos muchos temas que podemos explorar juntos. Cuando hablamos de nuestras conexiones, me gustaría hablar un poquito de contexto histórico, ¿no? El año pasado, cuando estuve en la Ciudad de México, pues ya ustedes celebraron 700 años de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas conexiones a través de las plantas, de la gastronomía, tenemos que hablar de la época de Ayutthaya, de Tailandia, ¿no? Nuestra antigua capital. Entonces, tenemos así con los mapas, ¿no? Con las ilustraciones sobre estos terrenos, estos como centros de poder, ¿no? De Tenochtitlan, pues ustedes saben más que yo, que es como isla dentro del sistema de lagos, ¿no? En Ayutthaya, cuando se fijan así como los años, ¿no? Van a ver que son contemporáneos, ¿no? Ayutthaya en realidad, por situación geográfica, parece una isla también, porque es un terreno entre el conjunto de tres ríos importantes de Tailandia, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, vamos fijando que por el contexto histórico muy diferente, porque Tenochtitlan fue conquistado por Hernán Cortés, ¿no? En 1521, pero Ayutthaya sí tiene un poquito más de periodo imperial hasta 1767 con la caída después de guerra con los birmanos, ¿no? Entonces, cuando ustedes me preguntan, oye, pero ahora, ¿qué situación tenemos de diferencia o de similitud? De geografía sí totalmente diferente, porque la Ciudad de México ya se construyó sobre Tenochtitlan y ya desaparece el sistema del lago, pero por parte de Ayutthaya, ¿no? Cuando fue destruido, entonces por las guerras, entonces los líderes de entonces trasladaron la capital hacia Bangkok, ¿no? Entonces ahora Ayutthaya es una ciudad
patrimonio de la humanidad, ¿no? Que está como a una hora de Bangkok, pero aún se mantiene la situación geográfica como una isla y siempre con amenaza de inundaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en este templo tan importante o alrededor de esta zona, en nuestra estación de lluvia, que siempre hay noticias que por allí se puede inundar, ¿no? Am, y cuando pasamos ya a nuestro tema, ¿no? Me gustaría hablar de este tema tanto con los tailandeses, se sorprenden bastante, ¿no? También con los latinoamericanos y principalmente con ustedes, con los mexicanos, porque se trata de, gracias a estas plantas mexicanas y latinoamericanas también, ¿no? Desde allí creamos nuestros platos y eso lleva hacia nuestro nacionalismo gastronómico también. Y por otro lado, para los tailandeses, ¿no? Eso se trata del tema de cuestionamiento de Thainess, ¿no? Lo tailandés. ¿De qué se trata lo tailandés? Si al final incorporamos muchísimos elementos extranjeros, ¿no? Y muchas veces nos sentimos que son extranjeros porque los incorporamos a nuestra cultura ya hace varios siglos, ¿no? Cuando hablamos de los platos tailandeses, hasta en el imaginario nacional para los tailandeses también, vamos a pensar en estos platos, ¿no? Y son los más conocidos para los turistas, los extranjeros también que aprecian nuestra comida, ¿no? Por ejemplo, Pad Thai parece como un plato más reciente, ¿no? Que incorporamos también. Pad Krapao, Nam Prik, Som Tam, Tom Yam. Muchas veces estos platos los nombramos así, ¿no? Literalmente, como préstamo de tailandés, porque ya son palabras conocidas para el ámbito de la gastronomía mundial, ¿no? Pero cuando hablamos de lo principal, ¿cuáles son los ingredientes, ¿no? Los ingredientes principales de los platos tailandeses de la gastronomía, pues número uno, todos te van a decir, les van a decir chile, ¿no? Chile, salsa de pescado, pasta de chile, de diferentes tipos de pasta de chile, que incluye calanca y las hojas de lima kaffir, ¿no? Pero principalmente el rey de la comida tailandesa tiene que ser chile. No solamente Chile, en realidad tenemos muchas plantas que los tailandeses pensamos que son locales de Tailandia. Y si fijan en estas fotos, pues van a ver que en realidad son suyas, ¿no? Estas plantas. Los que sí sabemos que no son tailandeses, pero duramos también en qué momento llegan, porque siempre lo vimos, encontramos en los documentos, ¿no? En realidad hablamos de, por ejemplo, guayaba, pues papa, jitomate, maracuyá o pitaya, que sabemos que no son nuestros, ¿no? Pero los demás, por ejemplo, Zapodilla, siempre pensamos porque localizamos también hasta los nombres, ¿no? No dejan rastros de los nombres originarios, originales, y luego lo vamos a comentar también este tema, ¿no? Am, entonces, ¿de qué se trata, no? En realidad se trata de intercambio colombino desde los primeros contactos entre los españoles, los europeos, ¿no? Y las Américas, ¿no? Entonces, sabemos que se llevaron pues estas plantas hacia España y después a Portugal también y desde allí a sus colonias en Asia y África, ¿no? Entonces, estamos hablando de tema de las colonizaciones de Imperio Español y también de Imperio Portugués en el mundo, pero específicamente en Sudeste Asiático, ¿no? Cuando hablamos de este tema, antes siempre discutimos que hay como tres posibilidades y algo más probable, ¿no? Sería la primera opción, ¿no? Debe ser un tipo de conexión entre, pues, desde México hacia las Filipinas y con el León de Manila, pues se transportaba muchas cosas y las plantas también hacia Filipinas y desde allí de las Filipinas debería difundir, ¿no? Pues por Asia.
Pero desde hace mucho tiempo también yo pensaba así y eso lo creíamos, ¿no? Pero resulta que en realidad desde las Filipinas, pues sí, llegaron hasta Japón, hasta China, hasta Taiwán, eso sí, es posible, ¿no? Pero para sudeste asiático sería otra historia, porque en realidad tenemos al doctor Piensa Brasil, que es experto de tema de historia, conexiones de España a Ayutthaya a través de las Filipinas, ¿no? Y le consulté bastante, oye, pero ¿has encontrado algunos como archivos, documentos que hablan del tema? Y me dijo, pues no, en realidad los españoles desde las Filipinas tenían muy poca relación con Ayutthaya de entonces, ¿no? Entonces, pues algo así pendiente, como un capítulo pendiente, a ver si se puede encontrar algo en relación con los viajes de las plantas desde las Filipinas hacia Ayutthaya o no. Y después tenemos otra teoría, ¿no? Que en realidad tenemos una contacto con los comerciantes persas desde hace muchos siglos, ¿no? Tiene mucha influencia dentro de Ayutthaya también. Y luego vamos a ver en algunos platos que es posible que los tailandeses piensen así, porque estos platos tienen origen, por ejemplo, masaman, que tiene origen árabe y puede venir como los chiles y las recetas, es posible, ¿no? Pero lo que sí que tenemos algunos documentos o pruebas, ¿no? Curiosamente, y sorprendentemente para mí también, que tiene que ser, pues, tenemos que decir, hablar sobre la influencia y el papel muy importante de los portugueses, porque llegaron como conquistadores de esta zona, como misioneros, como aventureros, hasta soldados de Ayutthaya y también como comerciantes, ¿no? Es un caso muy interesante porque cuando hablamos el poder de los portugueses en Asia, ¿no? Tenemos que hablar de triángulo de tres puntos, ¿no? Desde Goa, en la India, ¿no? En Malaca, aquí, hoy en día en Malasia, y aquí en Macao, ¿no? Entonces, y Tailandia y Ayutthaya, precisamente Ayutthaya está aquí, está justamente en medio de este triángulo, ¿no? Y sabemos que las plantas que trajeron los portugueses son esas que coinciden en su mayoría, ¿no? Con las plantas que los tailandeses pensamos que son locales, ¿no? De nuestra tierra o por lo menos del sudeste asiático. Entonces, quería hablar un poquito de la importancia de la comunidad de los portugueses en Ayutthaya, ¿no? En realidad, Portugal fue el primer país europeo en establecer relaciones diplomáticas con Tailandia, ¿no? Con Ayutthaya, desde 1511, ¿no? A través de su sede ya en Málaga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Portugal no vino a Ayutthaya en plan de conquistar, como en la zona de Málaga, ¿no? Pero viene en plan de comercializar, ¿no? Establecer relaciones diplomáticas y luego con autorización de los reyes, ¿no? De Ayutthaya. Entonces, pues establecieron comunidades portuguesas también. En este mapa. Esta es la isla de Ayutthaya, ¿no? Entonces, fuera de la isla, aquí en la zona amarilla, es la zona de los portugueses. Es una cosa muy particular porque los portugueses que llegaron sin su familia, ¿no? Sin sus esposas. Entonces, no solamente digo sobre Tailandia, sino en Asia en general. Entonces, ¿qué pasa? Los soldados, comerciantes, los que llegaron aquí, se casaron con las mujeres locales, ¿no? Que les pueden ayudar en plan de comercializar, establecer comercios dentro de esta zona, ¿no? Y claro, las mujeres tienen un papel fundamental de cocinar, ¿no? Cualquier cosa que han traído los portugueses, pues allí se localizaron súper rápido, ¿no? De hecho, sabemos que en realidad la cocina, especialmente los dulces portugueses, tiene un papel muy importante en los dulces en Tailandia, especialmente los dulces que tienen como legado cultural de los conventos de las monjas, ¿no? Como los dulces que se han hecho con yema de huevos. Entonces,
Y los de yema de huevo es algo fundamental en nuestra gastronomía, ¿no? En realidad tiene este origen en la gastronomía portuguesa. Entonces, ¿de qué se trata lo que estoy haciendo? Por eso voy haciendo, explorando poco a poco por mí misma, porque en realidad es una cosa muy difícil de estudiar, ¿no? Por la falta de registro sobre la gastronomía y las plantas americanas, tanto en documentos tailandeses y portugueses. ¿Por qué? Porque en realidad, pues tenemos también muchas guerras con países vecinos y los extranjeros que llegaron a Tailandia siempre se quejaron que los tailandeses no documentamos, ¿no? En realidad sí que encontramos nombres de platos, pero como si no documentamos recetas o los ingredientes, no sabemos que en realidad son las mismas cosas o llevan ingredientes latinoamericanos o no, ¿no? Y después es una cosa muy exclusiva de estudios sobre la gastronomía, porque en realidad las recetas se trata de la transmisión del legado culinario entre los miembros femeninos en las familias, ¿no? Entonces, pues es algo que se tiene que guardar como secreto de la familia. Entonces, normalmente hablamos de la tradición oral, ¿no? Que se pasa de generaciones a generaciones. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar, no? Podemos estudiar principalmente de los textos, eso sí, ¿no? De crónicas de los extranjeros que dispersos, publicados en Francia, por ejemplo, diferentes países, de tratados medicinales, de documentos legales, porque utilizábamos Chile como en manera de castigo, en obras literarias, en diccionarios, hasta recetas culinarias, ¿no? Estas dos cosas son fundamentales, o sea, ya sabemos que son de verdad las plantas americanas que ya llegaron y debería estar en Tailandia ya hace siglos antes de este tipo de documentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, diccionarios y recetas, pues publicamos recién hace como un ciento y algo años, solo en Tailandia, ¿no? Siempre muy entretenido hablando con los tailandeses de este tema, como rastreamos si no tenemos documentos históricos, ¿no? Podemos rastrear también a través de lingüística histórica, ¿no? De las huellas de la evolución de los nombres de las plantas en tailandés, ¿no? Desde en español hasta portugués y al final llegando a tailandés, ¿qué pasa con estos nombres, ¿no? Y también una cosa muy nueva que acabo de descubrir también, que podemos rastrear con las pinturas murales en los templos en Tailandia, en Bangkok y en diferentes lugares. Eso sorprendentemente que en provincia muy lejana de repente aparece pues pintura de piña, por ejemplo, ¿no? Am, Quería empezar con este tema, ¿no? Porque normalmente, aunque ustedes no son tailandeses, pero hablo en plan concepto general, ¿no? Eso siempre, como dije, ¿no? Siempre sorprende a los tailandeses. Pero papaya no es tailandesa, ¿no? ¿Por qué localizamos con el nombre? Por ejemplo, papaya, pues los portugueses, pues plantaron en Málaga, ¿no? Y después trajeron hacia Tailandia. Entonces, en realidad, papaya en tailandés lo llamamos como malacó. Y malacó en realidad significaba la fruta de Málaga, ¿no? Pues guayaba. Guayaba en tailandés es farang. Farang en realidad significa extranjeros en tailandés, ¿no? Entonces, por eso los tailandeses sabemos que guayaba en realidad, aunque parece tailandesa, pero no es tailandesa por su nombre, ¿no? ¿De qué se trata? Farang es el préstamo de persa, significa extranjeros, ¿no? Es como Francia, lengua franca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque los persas son comerciantes muy importantes dentro de Ayutthaya y los primeros europeos, los extranjeros, los no musulmanes, los católicos,
que llegaron son portugueses. En realidad, guayaba significa la fruta que trajeron los europeos o los portugueses, ¿no? O también hay la derivación de la palabra ananas, ¿no? En diferentes regiones de Tailandia, desde Malasia, nanas, y después en diferentes regiones de Tailandia, curiosamente, excepto Bangkok, ¿no? Porque en Bangkok lo llamamos como zaparrot, que no sabemos por qué, pero en diferentes regiones lo llamamos como banat, bajanat, algo así, yanat, ¿no? Am, Tenemos que decir una cosa antes de avanzar, que en cualquier lugar cualquier lengua del mundo, ¿no? También se observa este vínculo entre la pimienta y el chile, ¿no? En Tailandia también, porque tenemos antes la pimienta que consumimos como algo para un poco de picor, ¿no? A la comida. Y luego llegó Chile, que conquistó a la pimienta totalmente, ¿no? Hasta la sustituyó también. En tailandés tenemos un vínculo muy estrecho de esta palabra, porque en la antigüedad, antes de la llegada de los chiles a Tailandia, llamamos a la pimienta con esta palabra prik. Prik en los documentos de la antigüedad significaba la pimienta, ¿no? Y después con la llegada de los chiles, ahora lo llamamos a chile como prik y la pimienta la llamamos prik thai, o sea, agregamos la palabra thai después de esta palabra prik, ¿no? Entonces, aquí viene la dificultad de estudios, porque muchas veces revisamos los documentos y encontramos la palabra prik, que en realidad a lo mejor no significa el chile, sino que significa la pimienta. Entonces, ahí viene la confusión, ¿no? A ver cómo al final, cómo vamos a saber de qué se trata esta planta, es la pimienta o el chile, ¿no? Entonces, con los textos encontramos algunos, por ejemplo, en el siglo XVII, con la llegada recientemente de las plantas americanas, en este texto, el fundamental, Du Royaume de Siam, ¿no? Es el texto de Simon de la Louver, que es un francés, vino a Ayutthaya y documentó y también puso muchas ilustraciones, ¿no? Encontramos que ya mencionó sobre papa, pero dudamos mucho que en realidad se trata de papa, porque en Tailandia sabemos que camote llegó antes, ¿no? Papa es algo más reciente. Y eso sí, con papaya, con piña, con guayaba y pimienta. Eso lo dice pimienta, ¿no? Pero en el mismo siglo, ¿no? Encontramos también este texto tratado medicinal de Rey Narai, ¿no? Es como recetas sobre las medicinas tradicionales para este rey, ¿no? Am, Muchas plantas ya desaparecen, no las conocemos, ¿no? Pero encontramos piña, encontramos también palabra prick y prick Thai, que dudamos mucho de que se trata de pimienta o chile, ¿no? Am, y ya pasamos al siglo XIX, con que ya tenemos la publicación de diccionarios, muchas recetas, ¿no? Entonces encontramos el diccionario de Palekua, ¿no? Que es también en cura francés. Entonces este diccionario incluyó entradas, ¿no? En cuatro lenguas, en tailandés, en francés, en inglés y principalmente en latín. Entonces, eso sí, ya sabemos que eso sí se trata de chile, eso sí se trata de pimienta, ¿no? Y encontramos también, pues, las recetas, como antes siempre pasamos de generación a generación, como de tradición oral dentro de la familia, ahora sí, con influencia, ¿no? De la escritura, de la documentación de las recetas en el mundo occidental. Entonces, pues, Tan Pu Ying Pasakarawong es la esposa de un noble muy importante en Tailandia, ¿no? De esa época. Entonces, ella es muy famosa, muy reconocida como una gran cocinera, ¿no? Entonces, ella documentó con detalles, con medidas también, porque antes las tailandesas, pues cocinamos como, pues eso, un poquito y algo así, un manojo, algo así, ¿no? Pero ella sí, con medida bastante exacta de los ingredientes que tenemos que poner, ¿no? Entonces, ahora sí se trata de la primera receta publicada
de Tailandia. A lo mejor hay más recetas antes, pero como escritura a mano y lo descubrimos después, pero con la publicación y la difusión muy importante, pues fue ella, ¿no? Esta obra. Encontramos ya camote, yuca, papa solamente en los platos occidentales, guayaba, jitomate y diversos tipos de chiles y la preparación de las como pasta de chile, ¿no? Entonces, este texto se convierte en modelo fundamental para los recetarios escritos por mujeres de su época, ¿no? Las nobles empezaron a documentar también, ¿no? Sus recetas. Bueno, es algo muy nuevo que acabo de descubrir, que en las pinturas murales en los templos es como los mexicanos deben entender eso más que nadie en el mundo, porque pues retratamos en las pinturas murales asuntos históricos, las cosas de interés. Y antes, como el templo es como centro de educación, ¿no? De los tailandeses. Y luego, normalmente las pinturas murales dentro del templo deben retratar sobre sobre el budismo, sobre la vida de Buda, algo así, ¿no? Pero es muy interesante que siempre encontramos elementos culturales de la vegetación, algo que significativo, ¿no? Hasta las identidades de los pintores también, porque en muchos casos no son tailandeses, ¿no? Son a lo mejor de diferentes países vecinos y bajo muchas influencias extranjeras, ¿no? Por ejemplo, en este templo se llama Templo Ratch Orot. En realidad se trata de un templo ya muy antiguo, ¿no? Pero luego restaurado, renovado por el rey Rama III. Él comercializaba mucho cuando era príncipe, ¿no? Comercializaba mucho con China. Entonces, claro, trajo también, ¿no? Influencia de arquitectura china dentro de la decoración impresionante. Es como si fuera, pues, como si estuviéramos dentro de templos chinos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Las decoraciones, las pinturas también con estilo chino, pero encontramos aquí en medio calabaza, ¿no? ¿De qué se trata? Incorporamos, eso significa que ya incorporamos estas plantas hace muchísimos años o siglos, ¿no? Porque aquí ya adquiere nuevo significado, porque calabaza dentro de la mesa de ofrenda de estilo chino significa tanto para los chinos como para nosotros también como la fertilidad, porque calabaza tiene muchas semillas dentro, entonces con eso se puede plantar más plantas, entonces significa la fertilidad, la prosperidad, ¿no? El otro, pues, Raja Orot está dentro de Bangkok, ¿no? Es un templo muy famoso. Y ese también muy famoso, Templo Pumin, que está en Nan, es una provincia muy en las montañas, ¿no? En el norte de Tailandia. Ahora, si los turistas quieren encontrar cosas como de súper local, en las montañas, en la ciudad pequeñita que todavía no tienen tantos turistas, pues tiene que ir a esta provincia, ¿no? Y es famosa también por sus pinturas murales, ¿no? Muy bonito dentro. Y eso se llama como las pinturas de los amantes que susurran, algo así. Y todo el mundo tiene que ir a sacar fotos con este fragmento, ¿no? Esta pintura. Resulta que encontré piña dentro de otro lado de este mismo templo, ¿no? Está dentro de, bueno, pintura de vegetación local de Tailandia, con plátanos, con muchas cosas más, y eso aparece la piña con nombre en lengua local, ¿no? Porque está en el norte, entonces se llama Bajanat. Y ahora, cuando hablamos de la conquista de los chiles mexicanos en Tailandia, tenemos que hablar también con la sustitución de la pimienta en los platos más originales, ¿no? Como ya he dicho, que pues tenemos el triángulo, ¿no? De poder influencias portuguesas dentro de Asia, en Goa, en Málaga y en Macao. Entonces, los portugueses lo plantaron
primero en Goa y Málaga, ¿no? Y desde allí difusión por toda Asia, lo construimos como parte de nuestro como nacionalismo gastronómico en diferentes países, incluyendo principalmente Tailandia de la que estamos hablando ahora. Pues Chile se convierte en ingrediente fundamental pues para gastronomía tailandesa y Nam Prik también es como algo para comenzar a cocinar algo tailandés, pues tenemos que hablar de estas dos cosas, ¿no? Pues Nam Prik, ¿de qué se trata? En realidad Nam significa agua, ¿no? Nam Prik en realidad significa literalmente pues jugo de chile, ¿no? Y también utilizamos molcajete como herramienta clave para preparar, ¿no? Ahora hay muchos estudios, recopilaciones sobre Namhik, pero principalmente hablan de pues las recetas, ¿no? Por ejemplo, este libro se publicó muy reciente, hace muy pocos años. El autor recorrió por Tailandia y recopiló diferentes recetas de Namhik, ¿no? Impresionante. Este es el más clásico, Namprik de Krikrit Pramod. Um, Él perteneció también a la familia real, ¿no? Entonces, él recopiló y habló sobre diferentes recetas de Namprik, ¿no? Antes, originalmente se trata de como su artículo publicado en periódico, ¿no? Y luego este libro lo recopiló, ¿no? Y luego volveré a hablar sobre este texto. Se preguntaba mucho antes de la llegada de los chiles, entonces, ¿qué comemos nosotros, no? Existían pocos tipos de salsa antes de la llegada de los chiles. Varias plantas ya no son tan conocidas. Por ejemplo, esta es Dipli, ¿no? Que antes era como nuestros chiles, ¿no? Sajan es algo que ya ni conozco físicamente como es, ¿no? Y pues la salsa que teníamos, pues ya con la mezcla de estas plantas y con plantas autóctonas, ¿no? Y después mezclando con el producto autóctono de aquí, ¿no? Que es el producto de la fermentación de camarones y pescado, ¿no? Como salsa de pescado, eso también es súper fundamental, especialmente en el noreste de Tailandia, esto con, pues, pasta de camarones, ¿no? En el sur. Entonces, cuando se pregunta antes de la llegada de los chiles, pues, ¿qué tipo de sopa comíamos, no? Según este libro, decía que es Ganglian, ¿no? Ganglian es como la sopa con muchos tipos de verduras que podemos encontrar, ¿no? Y luego con camarones, ¿no? Y el ingrediente principal que da el picor es la pimienta. Entonces, pues ya asumimos que esto debe ser como algo original, ¿no? Antes de la llegada de los chiles. Y después, con la llegada de los chiles, encontramos diferentes tipos de salsa, ¿no? De Namprik. Y también con curry, diferentes tipos de curry, la sopa, que mezcla diferentes, bueno, con base de pasta de chile, mezclando con leche de coco, pero como decía antes, ¿no? Por eso hubo una teoría de que será los comerciantes persas que nos han traído chiles, ¿no? Porque venían puede venir con algunos platos, ¿no? Que, por ejemplo, masaman, ¿no? Que en realidad sabemos que es un plato tailandés que conquista el mundo, también fue votado como el mejor plato del mundo. En realidad tiene origen árabe, ¿no? Y curiosamente, cuando ustedes preparan am, pues salsa o lo que sea que tiene base de jitomate y chile, ¿no? Encontramos muy pocos casos en Tailandia, ¿no? Solamente en el norte que encontramos los platos que mezclan estas dos cosas. Y desde aquí voy a hablar en plan de comparación, ¿no? De las cosas que siempre enseñé en clase, ¿no? Con mis amigos tailandeses, que sí recibimos las plantas de América Latina
estos ingredientes ya localizamos que no, que pensamos que son nuestros, pero la manera de cocinar, la manera de apreciar, los gustos son diferentes, ¿no? Am, entonces, desde pues el año pasado fui a México, eso sí, pero no es mi primera vez. Mi primera vez fue hace 23 años y cuando recorrí por México y me encontré con caldo de camarón, entonces me sorprendí muchísimo porque en realidad tenemos también Tom Yam Goong, ¿no? Es algo muy parecido y siempre cuando hablé de de este tema, siendo los tailandeses o mexicanos, me van a preguntar, bueno, los chiles son nuestros, son mexicanos, llegan a Tailandia. Tenemos menos especies que en México. Pablo siempre me decía que, bueno, tenemos montón, como centenares de tipos de chiles, pero ustedes solamente toman algunos, ¿no? Eso sí, pero siempre nos jactamos de picor tailandés. Y claro, los mexicanos, los tailandeses me han preguntado, ¿y cuál es más potente? Y yo tenía que decir que los chiles mexicanos son mucho más potentes, eso sí, ¿no? Porque esa noche cuando probé este caldo de camarón no me dejó dormir por irritación que tiene este efecto de chiles mexicanos y más que nada porque los tailandeses comemos sopa con arroz, siempre acompañado con algo, ¿no? No tomamos así solo. Em, y por otra cosa que los tailandeses siempre pensamos que los nuestros chiles son más picantes del mundo, algo así, porque exageramos en la manera de cocinar, porque normalmente en una sopa o en tom yum, por ejemplo, podemos poner 10 chiles, 20 chiles, ¿no? Entonces, es un tipo de, si te acostumbras o no, de comer tantos chiles en un plato, ¿no? Entonces, ya, pues vemos que en caldo de camarón y tom yum goong, ¿no? Llevan chile, llevan camarón, pero lo demás es como dependiendo de las plantas en ese lugar o gustos, ¿no? Van agregando cosas. Aguachile, en realidad lo descubrí el año pasado, cuando ya estaba de la segunda vez en México, ¿no? Y me sorprendí muchísimo por la similitud. Eso sí, se puede decir que son muy similares, ¿no? Aparte de, pues, hierbabuena que ponemos y plantas como verduras locales, en realidad la salsa casi es la misma, ¿no? Pero yo creo que la diferencia sería la salsa de parte de Tailandia lleva salsa de pescado, ¿no? De hecho, este plato en tailandés es Krung Chan Pla, que es como el camarón dentro de salsa de pescado, pero en realidad la salsa en sí lleva lima, ¿no? Lima y chile. Maíz. También pensamos que son los maíz de diferentes colores son nuestros, ¿no? En realidad, pues ya tenemos pues encontramos versiones parecidas en los maíces que se venden en la calle, ¿no? Pero la versión mexicana lleva pues queso, con lima, con chile. Normalmente pues los tailandeses lo comemos o lo hervimos o asamos también y a lo mejor como un máximo de ingrediente coco de leche de coco, no más, ¿no? O algo de sal. Pero encontramos como eso similitud por apariencia, ¿no? Porque cuando ustedes tienen tamales y con relleno de diferentes cosas y nosotros tenemos mat, en realidad cuando enseñé también estas fotos a mis alumnos, también se rieron, ¿no? Porque se trata de la misma cosa, pero en realidad mat de la versión tailandesa, pues utilizamos arroz glutinoso que se cuece con leche de coco y con azúcar, ¿no? Y luego lleva un pecado para los mexicanos porque cocinamos frijoles como postre. Nunca pensamos sobre los frijoles como comida salada, jamás, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de arroz glutinoso, el relleno es plátano y con frijoles, ¿no? Fuera. Y se cocina a vapor y normalmente envuelto con hoja de plátano también, ¿no? Si encontramos algo parecido a algo de postre de maíz, sí,
pero según experiencia, solamente encontré en el noreste de Tailandia hasta Laos, ¿no? De país vecino muy cercano, así con frontera con Tailandia. Se mezcla maíz con harina y con azúcar, con coco rallado y o sea, envuelto en hoja de maíz y se cocina a vapor, ¿no? Am, el frijol, ¿no? Para ustedes, pues siempre tiene que estar en plato de comida, ¿no? Pero para nosotros, pues ya, por ejemplo, este plato es como cocinamos arroz glutinoso con leche de coco con azúcar, ¿no? Y luego la salsa, pues lleva frijoles, azúcar y leche de coco, ¿no? Y también tenemos versión que se cuece en bambú, ¿no? Am, Siempre conté esta anécdota que antes tenía un amigo costarricense pues trabajó aquí en Tailandia, ¿no? Y un día, pues de repente, no sé por qué, pues tuve este postre, ¿no? Lo llevé en la mano y de repente me crucé con él y me invitó a comer, a cenar en su casa. Entonces llevé también este postre, ¿no? Imagínense, pues un costarricense viendo este tipo de postre. Me dijo, no, pero eso no puede ser, es un pecado. ¿Cómo ustedes cocinan gallo pinto de esta manera, ¿no? Pero cuando probó, pues eso, el sabor siempre conquistó, ¿no? Pero es una cosa curiosa que por los mismos ingredientes, pero imaginamos recetas de maneras diferentes, ¿no? Pues luego tenemos camote, yuca, calabaza, papa, ¿no? Camote, pues para ustedes también puede ser postre, ¿no? Para nosotros, postres y algunos platos salados. La yuca siempre postre. Calabaza, pues las dos cosas, ¿no? Y el papa, pues ya solamente de plato de comida, ¿no? Por ejemplo, eso es como curry con calabaza. Esta es la sopa bastante ligerita, no tan densa, no lleva leche de coco. Se llama tom tiu, lleva también camote. Es un plato muy curioso porque se inventó hace 100 años y desapareció de nuestra memoria. Y de repente, no sé por qué surgió otra vez su popularidad en los restaurantes más tradicionales aquí en Tailandia. Cuando preguntan, si quieren preguntar, ¿no? Entonces, todas las plantas americanas tienen éxito en la gastronomía tailandesa. Si hablamos en plan de la gastronomía tradicional tailandesa, pues la respuesta es que no, porque hay casos también que llegó, sí llegó, pero no conquistó desde su llegada, sino mucho tiempo después, ¿no? Hablamos de chocolate. En realidad, en el texto, ¿no? Fundamental de la Louverture Royaume de Siam, él documentó sobre costumbres, comida, ciudades, ríos, plantas, todo, ¿no? En Tailandia. Claro, desde su perspectiva como un europeo, ¿no? Eso no se puede quitar nunca. Pero claro, lo interesante de este texto es que detalla mucho de lo que vivíamos, ¿no? Los tailandeses de entonces. Entonces, hablaba también sobre los extranjeros que vivían dentro de Ayutthaya, ¿no? Y habló de costumbre de los portugueses y hablan de muchas cosas que los portugueses comen, ¿no? Y de repente encontré con esto, que en realidad los portugueses consumían chocolate dentro de su comunidad, ¿no? Y la Lubea también documentó que el chocolate pues venía de las Filipinas. Eso sí que para mí a lo mejor no se puede quitar las posibilidades de que estas plantas venían de las Filipinas, ¿no? Pero no, o sea, no podemos rastrear por dónde y cómo, ¿no? ¿Y de dónde viene este chocolate? Pues venía de las Indias, ¿no? Entonces, resulta que el cacao puede ser el único caso que no se integró en la gastronomía tailandesa, sino hasta tiempos muy recientes, porque siempre los tailandeses pensamos que pues chocolate pues belga o suizo, algo así, ¿no? Últimamente, pues recorrí bastante la zona
como la zona antigua de Bangkok, ¿no? Porque en realidad Bangkok en sí se divide por el río Chao Phraya. Entonces hay la zona como de casco antiguo de la capital como tal, ¿no? El centro de comercio y todo. Y otro lado es como la ciudad ahora está expandiendo hacia allá, ¿no? Pero antiguamente esta zona es la más antigua, ¿no? Y los nobles de al principio de la época de Bangkok vivían por allí, ¿no? Y encontramos las plantas de café y encontramos también, pues, las plantas de cacao allí, que dice que son árboles antiguos, ya, desde hace 100 años o más, ¿no? Entonces, claro, estos nobles los plantaron en plan como plantas exóticas, ¿no? Es algo como que parece que recién llegado, porque en realidad cuando hablamos de la llegada de las plantas americanas a Tailandia, tenemos que hablar de muchas fases también. Hay fases que las plantas más nuevas que llegaron a través de alguien que ha traído desde diferentes países asiáticos también, no solamente directamente, como decía, sobre... pues desde la época de siglo XVI, XVII, ¿no? Hay algo más reciente también. Entonces, el caso de chocolate puede ser el caso como muy similar al caso de pan y vino dentro de lo que llamamos los tailandeses como pueblo portugués, ¿no? O sea, las comunidades portuguesas en Ayutthaya, ¿no? Porque pan y vino, como ustedes saben más que yo, que como símbolos también de catolicismo se necesita para las misas. Entonces, a lo mejor los tailandeses lo vieron de entonces como algo muy extranjero, muy católico. Entonces, el pan y vino nunca llegaron, nunca se incorporaron hacia la gastronomía tailandesa de entonces, ¿no? Pero sí los postres portugueses. Eso sí, en muchos casos no solamente siempre la llamamos como la familia de postres de yema, ¿no? Pero más allá de eso, hay más como platos salados también que pensamos que podría tener influencia pues portuguesa y dentro de nuestra lengua tailandesa pues tenemos muchos préstamos portugueses también, ¿no? Entonces es un caso muy interesante de qué se trata, por qué, ¿no? Y pues puse estas fotos también para que vean la similitud que tenemos, ¿no? Yo personalmente no sé explicar por qué, o se trata de una coincidencia o qué, ¿no? Porque si bien sabemos que la manera de preparar el chocolate de los aztecas, ¿no? Es como verter el líquido desde esta altura y luego viceversa, ¿no? Para que produzca espuma. Eso pasa con té tailandés. El té tailandés tampoco es tan tailandés, ¿no? Porque la manera de preparar lo máximo de té tailandés tenemos que probar en el sur de Tailandia, ¿no? Y claro, tiene una influencia de los países vecinos, de Malasia también, y la manera de preparar es lo mismo, ¿no? Y hasta hoy en día para vender como versión muy original de té tailandés, ¿no? Lo tiene que preparar de esta manera, ¿no? Entonces, yo no sé si en realidad se trata de influencia porque los portugueses han traído cacao desde el sur de Tailandia o no, pero eso es una coincidencia o similitud muy interesante. Y ya el último slide de mi presentación, que siempre concluyo mi presentación con este plato, ¿no? Porque ese plato muy tailandés del que estamos muy orgullosos porque pica mucho, ¿no? Y de hecho, mis amigos mexicanos pues vinieron aquí y me dijeron que cuando ordenaron este plato, los tailandeses de todo el restaurante se fijaron en ellos, a ver si lloran, a ver si aguantan, ¿no? Aguantan, sí, aguantan los chiles, yo pico, pero a lo mejor no aguantan otros ingredientes que bastante potente en este plato, ¿no? Ensalada de papaya o lo que llamamos som tam, ¿no? Am,
siempre dije a mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de un plato sumamente tailandés, ¿cuál es el elemento, ingrediente tailandés que tenemos en este plato? Porque los ingredientes principales son, pues, papaya, cacahuate, chile, jitomate, ¿no? Lo que queda a lo mejor será gambas secas, ¿no? La chiquitita aquí y cangrejito fermentado, que es algo fundamental, como decía, ¿no? Desde antes de la llegada de los chiles ya teníamos esta como la mezcla de plantas que tiene olor fuerte con fermentación de diferentes tipos de pescado y de camarones, ¿no? Entonces, en realidad, pues quería concluir esta conferencia que en realidad nos conocimos muchos ciclos, ¿no? Y en realidad esta hermandad, ¿no? Gastronómica, entonces siempre nos vincula. Por eso, en el Festival de Thai Fest, ¿no? Festival de Tailandia del año pasado, pues yo creo que el tema, el ingrediente más exitoso tiene que ser la comida tailandesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pasuri, por tu maravillosa presentación. No solo es pues muy informativa, sino muy bien documentada. Claramente, pues a mí me da hambre ver este tipo de presentaciones. Eres ya tailandés. Entonces, no, la verdad es que es maravilloso ver este tipo de Gracias. intercambios, ¿no? Creo que no hay manera más sencilla de unir a dos culturas que a través de la comida y funciona muy bien en el caso de Tailandia y de México por esta similitud que hay en muchos de los ingredientes, ¿no? En efecto, la manera en la que se interpretan los ingredientes difiere. Hemos tenido esa discusión sobre los frijoles muchas veces y bueno, pues es cuestión de abrir también el espíritu de las gentes pues probar lo que nosotros conocemos reinterpretado de una manera diferente, ¿no? Algo muy interesante, pues es justamente esta comunicación y intercambio que ha existido entre América Latina y Asia a través del Galeón de Manila y a través de vías terceras no tan directas que pues muchas veces desconocemos, ¿no? Lo mismo pasa aquí en México, así como llegaron cosas de aquí para allá, pues también llegaron cosas asiáticas a México y apenas estamos fijándonos en eso también, ¿no? Han sido pues intercambios que muchas veces han pasado un poco desapercibidos porque ya están integrados también en la cultura mexicana, ¿no? Me viene a la mente los estudios que han hecho sobre la costa de Guerrero, en donde pues se ve que justamente pues ahí estando Acapulco, puerto principal de este barco de intercambio del Galeón de Manila, pues no solo gente de Asia, sino sus modos de vida, de cocina, también llegaron a nuestro país, ¿no? Y es pues tan ¿cómo se llama? Tan influyente ha sido que, por ejemplo, los modos de distilación del tequila y del mezcal, pues son históricamente modos de distilación que vienen de las Filipinas, ¿no? Y eso es algo que, pues, mucha gente desconoce en México. Entonces, este intercambio cultural es data, así como bien lo has dicho ya, de varios siglos, y veo que hay muchas similitudes también en la manera de pues documentar las recetas, ¿no? Porque en México, si mal no recuerdo, el primer recetario también surge en el siglo XIX, por ahí de 1831, un libro llamado El cocinero mexicano, por Mariano Galván Rivera, en el cual también después de la independencia, pues se busca esa necesidad de crear un recetario nacional, ¿no? Es esa tradición culinaria, pues que sí, ya mezclaba desde los siglos pues, 15, 16, no, 16, esa eh, mezcla de recetas españolas con productos mexicanos,
además de las recetas tradicionales mexicanas, que si tenemos en cuenta que el recetario aparece a principios del siglo XIX, pues seguramente también nos ha pasado lo mismo a nosotros, que no sabemos exactamente qué comían los aztecas, ¿no? Tenemos una idea de los ingredientes que usaban, pero no de la manera en la que estaban utilizando o mezclando esos ingredientes para hacer sus recetas. ¿Por qué? Pues justamente no existe un registro de esto, ¿no? Entonces creo que tenemos historias muy paralelas, no solo sobre cómo hemos documentado nuestra comida, sino cómo la interpretamos con nuestros ingredientes. Y me da pues muchísimo gusto haber aprendido un poco más el día de hoy sobre todos estos temas. Veo que hay preguntas ya en el chat, entonces si te parece, voy a ir leyendo algunas. Hay unas que vienen de Facebook, otras que están aquí, entonces voy a empezar por las que vienen de Facebook. Ernesto pregunta, ¿hay registro de archivos de Tailandia sobre el comercio y la llegada de los chiles durante la época colonial del Galeón de Manila? ¿Y qué familias novohispanas, o sea, Nueva España, hoy México, manejaban el comercio sobre los chiles durante la Tailandia colonial española durante el siglo XVI? Ok. Segunda pregunta, si quieres hacemos estas dos primero, Pasui. Solo pienso en los posibles contactos precolombianos entre América y Polinesia y de ahí al sureste asiático hechos por los marineros polinésicos, resultado de la cual hay un porcentaje de ADN en poblaciones indígenas de las Américas y un porcentaje de ADN nativoamericano en las poblaciones polinésicos. ¿Qué opina la doctora Pasuri de esto? Solo pienso en los posibles contactos precolombianos entre América y Polinesia, hechos por los marineros de esa región, resultado de la cual, pues, vemos que hay alguna mezcla de ADN, ¿no? Ok, muy interesante estas tres preguntas. Primero, si hay registro de archivos de Tailandia sobre el comercio y la llegada de chiles durante la época colonial, pues de las Filipinas, ¿no? De Calión en Manila. Pues según lo que he consultado, porque es tan difícil trabajar en este tema porque hablé con muchos historiadores y me dijeron que no hay textos así históricos, ¿no? Que se puede encontrar este tipo de testimonios, ¿no? Y hasta doctor Piemsak, ¿no? Antes era también mi alumno, entonces pues hablé con él a ver si has encontrado algo, porque su tema es eso, la conexión de la relación entre Ayutthaya y España a través de las Filipinas. Y me dijo que no, o sea, porque revisó ya los archivos y nos encontró texto que decía que pues los españoles trajeron estas plantas a Ayutthaya, ¿no? Principalmente porque yo pertenezco a la sección español, yo no hablo portugués, Ujú. entonces pienso que sí, que se puede encontrar, pero resulta que no, hasta el momento, ¿no? Y además porque los españoles en las Filipinas tenían muy poca relación con Ayutthaya, porque antes eran, sí, comunidades portuguesas aquí y también holandesas. Entonces, desde Mm, allí, la poca relación que teníamos, ¿no? con las Filipinas, con los españoles allí, pues se definía también con conflicto en Europa, ¿no? Sobre estas potencias, ¿no? Entonces, claro, las empresas holandesa es muy importante, tiene un papel muy importante aquí dentro de Ayutthaya, ¿no? Y la llegada de los españoles va, viene y va varias veces, ¿no? Sin establecer contacto concreto, serio, como otros países europeos, ¿sí? Entonces, si llega desde Filipinas, puede ser, pero todavía no he encontrado, ¿no? Solamente de texto de la Luba que decía que los portugueses consumían chocolate de las Filipinas, eso sí. Lo demás todavía no encontramos. Y ah, Tailandia, en realidad, hay una anécdota muy interesante también cuando hablé.
bueno, conexión entre México y Tailandia, ¿no? Cuando hablé de un templo, templo Wat Ratcha Orot, que tiene estilo chino, ¿no? Este rey Rama III comercializaba mucho con China, entonces acumulaba monedas de diferentes lugares, incluyendo lo que llamamos aquí las monedas de pájaros, que en realidad son monedas mexicanas. Entonces, eso sí. am, eh, Sí, podemos hablar sobre las conexiones de diferentes dimensiones, desde Tailandia comercializando con el mundo, ¿no? Y más que nada porque él, Rama III, viendo las amenazas de potencias europeas, amenazas colonialistas, ¿no? Dentro de sudeste asiático, entonces acumulaba plata, ¿no? Y incluyendo monedas mexicanas dentro de lo que se llama bolsas rojas. Y con eso, cuando vino Francia en plan de amenazar ya a conquistarnos, pagamos la multa súper alta con estas bolsas rojas que este rey que tiene visión así futurista para ver qué va a pasar con nosotros porque ya pasó con nuestros vecinos y por eso cuando hablamos de nacionalismo tailandés siempre le decimos pues que Tailandia es el único país así dentro de la zona que nunca fue conquistado por potencias europeas, pero gracias a este tipo de conexiones también, sí. Entonces, cuando hablamos, sí, hay familias novohispanas que llegaron hasta aquí, pues comercializaron con los chiles. No creo, las plantas a lo mejor vienen en plan de para consumir por ellos mismos o de repente vamos a probar si crecen aquí, algo así, ¿no? Por eso no encontramos documentación de este tema. Y además, cuando intenté buscar del lado de portugués, ¿no? Los documentos de portugués, de los portugueses, también desaparecieron bastante, porque si bien podemos encontrarlos algo aquí o en Portugal, o deberíamos encontrar también en Málaga, pero según lo que he leído es que Málaga también sufrió muchas guerras, porque después de portugueses venían los holandeses y después los ingleses, y hay parte de la destrucción de los documentos también. Entonces, yo no sé en qué eslabón que falta aquí, pues pueden explicarnos en realidad exactamente la llegada, cómo, ¿no? Y como son muchas plantas que pueden llegar en diferentes periodos también, ¿no? Entonces, no podemos decir que solamente de esa época. Sí. Y la tercera, ¿no? Como conexión de la planta precolombina. Mm, es algo muy nuevo que todavía nunca he visto la teoría así. Porque, porque sí sabemos que los nativos latinoamericanos, americanos, ¿no? Podían viajar desde Asia por Estrecho de Bering y va bajando, ¿no? Pero si sabemos que estas plantas son originarias de las Américas, ¿no? Los chiles, calabaza y muchísimo más. Y si la llegada y viaje se produce de la manera de Asia a América Latina, pero no al revés. Entonces, es difícil decir que la conexión será todo tan lejano, creo yo. Muy bien. Hay otras preguntas aquí en el chat. Uno de Indira Quiroga, que tiene más o menos que ver con lo que acabas de decir. ¿Por qué vinculas exclusivamente estas plantas con México y no con Brasil, teniendo en cuenta que las plantas llegan por los portugueses y no por los españoles? Una segunda pregunta, si quieres, es, hay muchas similitudes entre los ingredientes y platillos, pero ¿podría decirse que el link entre ambas naciones viene de Portugal? Esta es de María Teresa Rumbo Quintal, que tiene una segunda pregunta ahí mismo. En el caso de la imagen sirviendo el chocolate, me recordó la famosa forma de servir el café lechero de la parroquia en Veracruz. ¿Habrá indicios de dónde viene o está el origen de ese uso al servir o verter las bebidas? Ok, bueno, la primera pregunta muy fácil porque soy de sección español, solamente hablo español, ¿no? Entonces, sí, de la conexión con Brasil,
directamente con sudeste asiático también es posible, porque hablamos también durante la época colonial y de repente porque hay teoría, ¿no? De que los portugueses trajeron las plantas directamente de Brasil hacia Portugal y desde allí, de Portugal, pues a sus colonias de diferentes lugares del mundo. Pero es curioso también porque en japonés, no me acuerdo bien el nombre, calabaza en japonés también es la misma palabra que portugués en Brasil. Sí, entonces puede haber esta conexión, ¿no? Pero yo creo que en realidad los tailandeses empezaron a estudiar este tema como muy recientemente y espero que los que están en sección de portugués o los interesados, que este tema es difícil de estudiar porque uno tiene que saber en mi caso, como lengua, como español antiguo también, no, o sea, para estudiar este tema con los archivos, ¿no? Entonces, eso requiere bastante esfuerzo. Y a ver si en el futuro, mis colegas de la sección de portugués querían hacerlo, ¿no? Porque ya les decían varias veces que sí se interesa, porque sería fantástico comparando de los dos lados, ¿no? En el caso, sí, hay muchas similitudes entre ingredientes y platillos, pero podría decirse que el link entre ambas naciones viene de Portugal. Eso, como diría, como ya dije en mis presentaciones, ¿no? Am, por dos cosas, resumiendo, ¿no? Por dos cosas importantes, ¿no? Primero es porque podemos rastrear lingüísticamente los nombres de las plantas, ¿no? Con nombres en portugués o en relación con los portugueses. Eso sí, muy claro, ¿no? Porque cuando estamos ante los estudios que no podemos encontrar documentos históricos como tal, entonces lo que hice, y por eso varios de mis colegas historiadores me dicen que este tema es demasiado complicado, porque ¿cómo vas a rastrear las cosas que no están dentro de documentos que los consideran como históricos, ¿no? Entonces, consulté con mi colega lingüista, me dice, sí, eso se puede rastrear por lingüística histórica, ¿no? Eso por un lado. Por otro, porque en realidad no estoy hablando, en realidad estoy hablando de Tailandia, caso de Tailandia, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de la transformación culinaria dentro de la zona de Asia, no solamente de Asia, ¿no? Es un caso pequeñito en Tailandia, ¿no? Que sí, la gastronomía portuguesa es muy importante y los españoles no llegaron. O sea, a lo mejor se afincaron, sí que unos españoles se registraron como viviendo dentro de las comunidades portuguesas de Ayutthaya, ¿no? Entonces, cuando hablamos de muchos platos, hay como incorporación, por ejemplo, de la India hasta Malasia y luego va subiendo hasta Tailandia. Tenemos muchas cosas en común. En plan, si estos platos tienen origen portugués y incorporaron estas plantas de Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, con eso, pues arrancamos, más que nada, porque si no tenemos documentos de qué han traído los españoles, porque casi no han llegado, ¿no? Y sí que lo sabemos, que los portugueses sí estaban dentro de Ayutthaya y tienen influencia gastronómica, de verdad, ¿no? Entonces, eso es algo que poco a poco, por eso les dije que es un tema que voy explorando poco a poco y acumulando estos datos, ¿no? Más que nada porque si no tenemos documentos como tal diciendo en qué fecha llegaron estas plantas y además los chiles, es un caso muy interesante porque la comercialización de la pimienta se puede transportar, ¿no? Durante transcurso de no sé qué meses. Chile es diferente porque se pudre directamente, en unos días se pudre. Y además Chile dice que es difícil estudiar el tema de Chile porque se puede brotar, se puede plantar de manera muy fácil. Muchas veces yo tengo una plantita de chile delante de mi casa porque vienen los pajaritos y a lo mejor supuestamente pues cacan allí o algo así, ¿no? Entonces se planta muy fácilmente, no es como
la pimienta que requiere tiempo y eso sí va a haber registro más claro que caso de Chile, ¿no? Ah, ah, ah. Hay otra pregunta muy interesante, de hecho, sobre una mexicana que está en Bangkok, Ah, que te pregunta si te parece que el uso de limón en varios platos tailandeses viene desde antes de la introducción de los chiles o es posterior, ya que en su experiencia, pues no es común encontrar un combo picante ácido en Corea o Japón, por ejemplo. Para ella, los platos tailandeses son más picantes que en México, pero ya se ha ido acostumbrando. ya. Es una pregunta muy interesante. Voy a investigar más, porque en realidad lima o limón el chiquito, el verde, ¿no? Es algo fundamental de la comida tailandesa siempre. Pero con mi interés de este tema he hablado con varios expertos de la comida de la gastronomía tailandesa. Me contaba también que en realidad, pues en la antigüedad utilizamos muchas frutas con sabor ácido a cocinar, ¿no? Incluyendo a tamarindo. Sí, pero hay que rastrear también. Y lo difícil, como decía Pablo, es que antes del siglo XIX no tenemos registros de recetarios con ingredientes exactos, ¿no? Entonces, solamente sabíamos que los tailandeses antes comía arroz glutinoso con salsa, diferentes salsa que llevaba las plantas con un sabor fuerte, con fermentación de pescado, sí, eso sí. Muy bien. Bueno, es un comentario de Itzel Cancino. Fue un gusto escucharla, doctora Pasuri. Me llamó profundamente la atención el caso de la papaya en Tailandia. Pensar que un fruto originario de América se convirtió en elemento central de la Somtam. Ay, ya se me movió. Uno de los platillos más representativos del país es un recordatorio poderoso de cómo las tradiciones también se construyen a partir de intercambios globales. Este caso de la papaya nos muestra que la tradición no es fija, sino un proceso histórico en constante transformación. También dice que calabaza en japonés es kabocha. Gracias, gracias. Y curioso también el caso de papaya, porque en general en América lo comen como fruta, ya, ¿no? Fruta como ya de este color naranja. En Tailandia comemos papaya verde también como en Somtam y también como fruta, ¿no? Las dos cosas. Y lo Exacto. llevamos también a papaya verde hace postre. Sí, también lo hacemos. Muy difícil de encontrar, pero sí, también hay posibilidades. Lo mismo hacen con el mango, ¿no? El mango verde Sí, sí, o sí, mango sí, maduro. sí. Bueno, Peter eh, Rosset puso bastantes comentarios, pero al final dice que le ha Sí. encantado la Mm. presentación. Felicidades. Y finalmente, María Teresa Rumbo Quintal también agradece la presentación y pues el haber respondido a todas las preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas en los diferentes chats, así que pues muchísimas gracias, Pasori, por esta maravillosa presentación. Muchas gracias al equipo de la UNAM China por habernos puesto en contacto. Muchas gracias a todo el equipo del PUEAO que nos ha ayudado a llevar a cabo esta conferencia. Ha sido pues un placer una vez más estar contigo en este tipo de eventos y ojalá que sea el primero de muchas colaboraciones entre Chulalongkorn y la UNAM. Muchas gracias, profesor. Pues muchas gracias, Pablo, Gracias, y muchas gracias, Pablo. gracias. Sí, gracias, Gracias, gracias Pasure. a todos ustedes. Gracias a Eh, UNAM China. Sí, sí, es mi placer. Sí. antes de despedirnos, veo que está con nosotros la doctora Alicia Girón, la directora del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía. Doctora Girón, supimos que tuvo inconvenientes para iniciar, pero está aquí con nosotros en la clausura de la conferencia. Si gusta usted comentarnos algo. Sí, sí, solo algunas palabras. Felicitar a la doctora para sí, porque realmente ha sido espléndida su plática y sobre todo cómo bueno, realmente hay una relación muy estrecha a través de la gastronomía y bueno, pues esperamos que venga muy pronto y que nos haga una demostración de la comida Thai
sobre todo el arroz con coco, que es delicioso. Es lo mejor que he probado en mi vida. Oh, El me alegro mucho. delicioso, delicioso. Muy Muchas bien. gracias. Es mi Sí. placer, mi honor de siempre de poder colaborar con ustedes, con la UNAM y con México. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, felicidades y bienvenida al programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Y muchísimas gracias Sí. a UNAM China y al doctor Pablo Ramírez. Muchas gracias y Gracias, felicidades. Alicia, gracias por tus palabras. Vamos a terminar agradeciéndole a Pablo Ramírez su excelente moderación, a la excelente, realmente brillante plática de la doctora Pazuri, y le cedo la palabra a mi colega Pablo Mendoza, quien como moderador de toda la conferencia nos despedirá. Y gracias a los asistentes, claro que sí. สวัสดีค่ะ Muy buenas noches en México. Eh, pues solo quisiéramos agradecer a todas las personas involucradas para hacer posible esta conferencia, a todo el equipo del POAEO, al equipo de la UNAM China y especialmente agradecer a la doctora Pazure Luesacul por su extraordinaria conferencia. A través de todos sus conocimientos sobre el arte culinario, nos ha demostrado cómo ha habido contactos que datan de cientos de años entre México y Tailandia, y como muy bien dijo el doctor Ramírez, que eso también me impresionó de la conferencia, nos abrió el apetito a todos. Eh, Platicando con el doctor Noyola, nos acordamos cuando usted nos invitó a comer en los comedores de su universidad, en la Universidad de Chulalongkorn. Y bueno, ha sido una plática inolvidable para todos, para todas, y los esperamos en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos por este momento. Ujú. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ujú. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, buenos días a ustedes. Bye.